Kayla aparcó el coche delante del edificio y se sentó al volante unos segundos, mirando las ventanas iluminadas del piso de la tercera planta. Había sido un día largo. La reunión sobre el nuevo proyecto se había alargado hasta la noche, y luego habían tenido que rehacer los planos porque el cliente había decidido en el último momento reconfigurar los elementos portantes, y todos los cálculos se habían ido a la mierda. Normalmente ese tipo de cosas le molestaban hasta el punto de provocarle dolor de cabeza, pero hoy Kayla apenas prestó atención a las 3 horas extra de trabajo. Pensó en la conversación que había tenido con Neville la noche anterior, o mejor dicho, en el hecho de que en realidad no había tenido lugar, porque él le había soltado un par de frases de una sola palabra y se había ido a su dormitorio sin esperar siquiera a que ella terminara de cenar. Cogió su bolso del asiento trasero y se dirigió a la entrada, donde, como de costumbre, el ascensor no funcionaba y tuvo que subir los escalones, que crujían bajo sus pies. En el tercer piso se detuvo ante la puerta, sacó las llaves y oyó voces en el interior. Neville decía algo en voz baja y mesurada, y una voz de mujer, que Kayla reconoció de inmediato, le contestaba. Gladys no los visitaba muy a menudo, y normalmente les avisaba con tiempo, llamando al menos con un día de antelación para ver si les venía bien. Pero de repente era miércoles, una tarde normal entre semana, y su suegra estaba sentada en la cocina. Kayla abrió la puerta e inmediatamente percibió el espeso olor a cebolla frita que llenaba el pasillo. Neville estaba en los fogones, removiendo algo en una sartén con una espátula de madera, y Gladys estaba sentada a la mesa con las manos cruzadas delante de ella, de la forma que siempre la había marcado como antigua contable. Espalda recta, sin dejadez. Ambas figuras parecieron congelarse un instante cuando Kayla cruzó el umbral, como si su aparición hubiera interrumpido algo importante. «Hola», dijo Kayla, dejando el bolso en el suelo junto al perchero y quitándose los zapatos. «Sorry, Tom. No sabía que venías hoy». Gladys asintió, sin sonreír, y había algo cerrado, receloso en su rostro. «Neville llamó esta mañana. Me pidió que me pasara. Dijo que tenía algo que discutir». Kayla miró a su marido, que seguía de pie, de espaldas a ella, con la mirada fija en la sartén, aunque era evidente que las patatas estaban friendo y había que retirarlas del fuego. Tenía los hombros tensos, como si se estuviera preparando para algo desagradable. Se quitó los zapatos, entró en la cocina, se hundió en la silla frente a su suegra e intentó captar su atención, pero Gladys miraba hacia otro lado, hacia la pared, donde colgaba un viejo calendario con una vista de Seaford. ¿Ocurre algo?, preguntó Kayla, sintiendo la ansiedad que llevaba todo el día intentando ahogar. Neville apagó el quemador, transfirió el contenido de la sartén a un gran plato blanco. Patatas y cebollas. Nada especial. La cena más sencilla que preparaba cuando no quería complicarse la vida. Puso el plato sobre la mesa. Sacó de la nevera el bote de pepinillos que habían comprado en el mercado el fin de semana pasado y lo puso también sobre la mesa, sin mirar a Kayla. «Primero vamos a cenar», dijo con voz uniforme, sin calidez ni irritación, solo una especie de distanciamiento. Kayla no presionó para obtener una respuesta, aunque por dentro se retorcía de incomprensión. Sacó 3 platos de la alacena, colocó las patatas en ellos y puso un tenedor delante de cada uno. Gladys cogió el tenedor, pero no tocó la comida, se quedó sentada, mirándola como si fuera algo que hubiera que examinar de cerca. Neville comía despacio, metódicamente, como si estuviera cumpliendo con algún deber desagradable al que no pudiera negarse. Kayla probó las patatas, sosas, incluso un poco demasiado saladas, pero se obligó a comer unos bocados porque el silencio que se cernía sobre la mesa hacía difícil mantener las manos ocupadas. Gladys dejó por fin el tenedor, sin apenas tocar la comida, y tosió. «El tiempo ha sido muy malo estos últimos días», dijo, obviamente tratando de llenar la pausa. «La radio dijo que iba a llover todo el fin de semana, así que no creo que puedas salir». Kayla asintió, incapaz de encontrar las palabras, porque hablar del tiempo con Gladys siempre había sido una conversación tensa y artificial, y ahora la frase sonaba especialmente ridícula contra la tensión que se respiraba en el ambiente. Neville terminó el agua de su vaso. Se limpió la boca con una servilleta de papel, la arrugó y la dejó a un lado. Luego miró a Kayla, una mirada corta y rápida en la que no pudo captar nada definitivo, solo una especie de determinación.
Kyla, tenemos que hablar, dijo. Su voz sonaba como si hubiera ensayado la frase. Sobre el futuro de nuestro matrimonio. Ella se quedó inmóvil, sosteniendo el tenedor en el aire, y sintió un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Gladys no levantó la vista, mirando su plato como si no estuviera allí. ¿De qué se trataba?, preguntó Kyla, tratando de mantener la voz firme, aunque tenía un nudo en el estómago. Neville se frotó el puente de la nariz con dos dedos. Cerró los ojos durante unos segundos y había tanto cansancio en el gesto que Kyla pensó que podría estar enfermo, que le había ocurrido algo grave de lo que no se había percatado. Ahora no, dijo abriendo los ojos. Estoy cansado. Hagámoslo mañana por la noche cuando vuelva del trabajo, y entonces podremos hablarlo con normalidad. Kyla bajó lentamente el tenedor hasta el borde del plato, sintiendo que la irritación empezaba a aflorar en su interior. ¿Has hecho venir a tu madre para decirme que tenemos que hablar del futuro de nuestro matrimonio? ¿Y luego dejas esa conversación para mañana? Neville se levantó de la mesa sin contestar y se dirigió al dormitorio, poniéndose el jersey por encima de la cabeza. Cerró la puerta tras de sí y Kyla se quedó sentada, mirando la silla vacía frente a él, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de ocurrir. Gladys suspiró pesadamente, recogiendo los platos de la mesa y llevándolos al fregadero, donde tintinearon unos contra otros. Creo que será mejor que me vaya, dijo sin volverse. Es tarde y el viaje es largo. Kyla no contestó. Se quedó sentada mirando el mismo sitio. Gladys recogió su bolso del alféizar de la ventana, se puso el abrigo oscuro que colgaba del perchero y se detuvo en el umbral de la puerta, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. La puerta se cerró en silencio, casi en silencio. Kyla estaba sola en la cocina, y el silencio parecía ensordecedor. Se levantó, guardó el resto de la cena en la nevera y fregó los platos, limpiando metódicamente cada plato hasta que chirriaba. Los movimientos eran automáticos, sus manos hacían el trabajo habitual, pero su cabeza estaba preocupada por algo totalmente distinto. Sobre el futuro de nuestro matrimonio, la frase daba vueltas, manteniendo su mente ocupada. Neville nunca había hablado así, incluso cuando habían tenido riñas, y ciertamente las habían tenido en 20 años. Nunca las había sacado a colación en un tono tan formal y frío. Se secó las manos con un paño de cocina, fue al salón, se tumbó en el sofá y, como era su costumbre, cogió el mando a distancia y encendió la televisión. Había algo en la pantalla sobre economía, pero las palabras no llegaron a su conciencia, solo ruido de fondo. Había una luz encendida en el dormitorio que brillaba a través de la rendija bajo la puerta, pero no se oía nada, ni pasos, ni crujidos de páginas, ni el sonido de Neville hojeando su tableta. Probablemente estaba allí tumbado, mirando el techo o el teléfono, escondiéndose de la incómoda conversación que había iniciado. Se recostó en el sofá, cerró los ojos e intentó recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Los últimos meses fueron apareciendo uno a uno, sumando una imagen que antes no había querido ver en su totalidad. Neville había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo, primero un par de veces a la semana, luego más a menudo, después se había convertido casi en una norma. Decía que era un proyecto nuevo, que tenía que cumplir objetivos trimestrales, que sus jefes le presionaban, le exigían resultados. Kyla no dudaba de sus palabras, porque él siempre había sido responsable, meticuloso, el tipo de persona que cumplía sus obligaciones. Pero lo que había cambiado era que había dejado de contarle cómo le había ido el día. Solían hablar de todo tipo de tonterías durante la cena, de sus siempre conflictivos colegas, de las interminables revisiones que ella hacía de sus dibujos, de sus planes para el fin de semana, de cualquier película que quisieran ver. Ahora comía en silencio, daba respuestas de una sola palabra y, si ella intentaba hablar con él interrumpía rápidamente la conversación alegando cansancio. También empezó a vestirse de forma diferente. Se compró varias camisas nuevas, no las habituales y prácticas que había llevado durante años, lavándolas hasta agujerearlas, sino más modernas, entalladas, con pequeños estampados a la moda. Había cambiado su perfume por algo diferente, más penetrante. Kyla notó los cambios, pero no les prestó mucha atención, pensando que él solo quería actualizar su vestuario, que a los 45 un hombre tenía derecho a cambiar. Todo el mundo quiere parecer diferente a veces.
Abrió los ojos y miró el reloj que había encima de la televisión. Casi las 11. No tenía ganas de dormir, aunque había sido un día largo y su cuerpo necesitaba descansar. Se sentó más erguida y se rodeó las rodillas con los brazos, intentando entrar en calor, aunque el piso era cálido. Las luces se apagaron en el dormitorio. Al parecer, Neville había decidido que el día había terminado para él, que no era necesario hablar de nada más. Kayla se levantó del sofá, recorrió el salón de pared a pared y luego se acercó a la ventana y miró al exterior. Seaford siempre estaba tranquilo a esa hora. Los escasos coches que pasaban por la carretera, las aceras vacías, las luces apagadas en las ventanas de las casas vecinas. Apoyó la frente en el frío cristal y volvió a pensar en aquella frase. Sobre el futuro de nuestro matrimonio. ¿Qué significaba eso? ¿Un divorcio? ¿Una separación por un tiempo? ¿O solo quería hablar de algunos asuntos domésticos que se habían acumulado a lo largo de los años? ¿Renovaciones, quizá mudarse a otro barrio? ¿Algo así? No, esas cosas no se dicen así. Cosas así no requieren la presencia de una madre como testigo o apoyo moral. Neville obviamente se había estado preparando para esta conversación, llamando a Gladys específicamente, pidiéndole que viniera hoy. Debía de tratarse de algo serio, algo que él dudaba en contarle directamente. Kayla volvió al sofá y se tumbó, subiendo la manta que siempre estaba sobre el cabecero. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Solo sus pensamientos dando vueltas en el mismo círculo. Se quedó a oscuras, escuchando el silencio del piso, que antes le había parecido acogedor, pero ahora le resultaba de repente ajeno, e intentó averiguar en qué momento exacto Neville se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Kayla pasó el día siguiente en el trabajo en un extraño aturdimiento, con las manos dibujando líneas en su tableta mientras su mente estaba en otra cosa. Se sorprendió a sí misma mirando fijamente un punto varias veces, olvidando lo que estaba haciendo hacía un minuto, y su colega Rowan incluso le preguntó si estaba bien, si estaba enferma. Kayla le quitó importancia, le dijo que no había dormido lo suficiente y la dejó en paz. Al anochecer había terminado de editar los planos antes de lo habitual y se dirigía a casa, aunque una parte de ella quería quedarse más tiempo, aplazar la conversación que Neville le había prometido tener hoy. Atravesó Seaford despacio, dejando pasar a los coches en los cruces, reduciendo la velocidad ante los semáforos que aún no habían cambiado a rojo. Su mente barajaba diferentes opciones sobre lo que él podría decir, y ninguna de ellas parecía buena. Tal vez tenía problemas en el trabajo y quería hablar de finanzas. Tal vez estaba cansado de su vida acomodada y quería cambiar. Tal vez solo está pasando por una crisis de mediana edad y necesita esperar a que pase. Cuando aparcó fuera de la casa, se dio cuenta de que había luces encendidas en las ventanas, y de alguna manera eso la tranquilizó. Significaba que Neville estaba en casa. Significaba que no había cambiado de opinión. Subió las escaleras, abrió la puerta y lo vio sentado a la mesa de la cocina con una taza de té en las manos. No había nada cocinándose en los fogones, ningún olor a cena, solo el silencio vacío del piso y su figura congelada en anticipación. «¿Has venido?», dijo, aunque era obvio. Kayla se quitó los zapatos, colgó la chaqueta en el perchero y entró en la cocina, hundiéndose en la silla frente a él. Él no la miró. Se limitó a darle vueltas a la taza entre las manos, estudiando el dibujo de la vajilla que habían comprado hacía 10 años en una venta de bienes raíces. «Prometiste que hablaríamos», dijo ella tratando de mantener la voz firme. «Pues hablemos». Neville dejó la taza a un lado, cruzó las manos sobre la mesa y finalmente la miró. Había algo de determinación en su mirada, pero también cansancio, como si hubiera estado preparándose para ese momento durante mucho tiempo, y ahora solo quisiera terminar rápido. «Tengo a otra persona», dijo sin preámbulos. Las palabras sonaban tan informales como si estuviera anunciando un cambio en el horario de trabajo. «Y creo que tienes que mudarte». Kayla sintió un escalofrío en su interior, pero no dejó que se le notara en la cara. Se quedó sentada mirándolo, intentando procesar lo que acababa de oír. «¿Alguien más? Tienes que mudarte». 20 años de matrimonio y, sin más, unas pocas palabras pronunciadas con voz uniforme en la mesa de la cocina. «¿Desde cuándo?», preguntó ella, y su voz sonó más baja de lo que había pretendido. Neville no apartó la mirada, y había algo cruel en ello,
porque no le estaba dando la oportunidad de esconderse de la verdad. 2 años. Tal vez un poco más que eso. Estoy saliendo con una colega, se llama Tessa. 2 años. Kayla trató de recordar lo que había sucedido 2 años atrás. Algunos acontecimientos, algunos cambios, pero todo lo que le vino a la mente fue la rutina habitual. El trabajo, la casa, ocasionales viajes de fin de semana fuera de la ciudad. Nada especial, nada que pudiera explicar por qué de repente había decidido que quería una vida diferente. ¿Quién es ella?, preguntó Kayla, sintiendo que una fría ira empezaba a surgir en su interior. ¿Qué clase de persona es? Neville se encogió de hombros como si no importara. Trabaja en nuestra empresa, en otro departamento. Nos conocimos en un acto de la empresa y empezamos a salir. No lo planeé, simplemente ocurrió. Simplemente ocurrió, repitió Kayla, con un deje de ironía en la voz. Llevas 2 años saliendo con otra mujer, y simplemente ocurrió. Neville apretó los labios, claramente descontento con su tono. No quiero montar una escena, Kayla. Quiero que hablemos como adultos. Tengo otros planes ahora, y quiero hacer una vida con Tessa. Eso no significa que te odie o que las cosas estuvieran mal entre nosotros. Es solo que las cosas han cambiado. Kayla se echó hacia atrás en la silla, intentando dar sentido a sus palabras, que tenían tanta fría racionalidad que le daban ganas de gritar. Sonaba como si estuviera hablando de cambiar de trabajo o de mudarse a otra ciudad. No de que hubiera traicionado su matrimonio, sus años juntos, todo lo que habían construido juntos. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó ella mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué te entretuviste durante 2 años? Fingiste que todo era normal, volviste a casa, te tumbaste en la cama a mi lado y luego te fuiste con ella. Neville se frotó la cara con las palmas de las manos, y había una especie de ostentoso agotamiento en el gesto, como si fuera lo más difícil que había tenido que hacer nunca. Es complicado, dijo sin mirarla. No sabía cómo decirlo. No quería hacerte daño antes de tiempo. Antes de tiempo, repitió Kayla, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Así que pensaste que era mejor hacerme daño ahora, cuando ya te habías decidido por mí, cuando tenías un plan sobre dónde ir y con quién. Neville no contestó, siguió sentado, mirando hacia otro lado, y Kayla se dio cuenta de repente de que no tenía a nadie a quien esperar explicaciones, porque no las sabía. No va a poner excusas, no va a disculparse. Solo quiere que ella se vaya y le haga sitio para una nueva vida en la que ella no tiene cabida. ¿Entonces qué? ¿Debería hacer las maletas y mudarme?, preguntó ella, intentando mantener la voz bajo control. Ni siquiera me ofreces quedarme, ni siquiera me dices que podemos intentar cambiar las cosas. Neville negó con la cabeza, y el gesto era tan definitivo que Kayla sintió que algo en su interior por fin se rompía. No tiene sentido, dijo. Ya he tomado mi decisión. Siento lo que pasó, pero no puedo seguir viviendo en un matrimonio que no significa nada para mí. Kayla quiso decir algo, pero en ese momento se abrió la puerta principal y entró Gladys, con una bolsa de la compra en la mano. Se detuvo en el umbral, mirándolas a las dos, y Kayla se dio cuenta de que su suegra había venido por una razón. Neville la había llamado de nuevo para que estuviera presente en esta conversación, tal vez como testigo, o tal vez solo para que no se sintiera sola en su decisión. ¿Interrumpo?, preguntó Gladys, aunque estaba claro por la expresión de su cara que sabía exactamente lo que estaba pasando. No, mamá, dijo Neville, con voz un poco más suave. Ya estábamos terminando. Gladys asintió, entró en la cocina, dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó en una silla a un lado de la habitación con las manos cruzadas sobre el regazo. No miró a Kayla, solo a su hijo, y había algo tenso, receloso en su mirada. Kayla se levantó, sintiendo que no podía seguir sentada en esta mesa, en este piso, junto al hombre que acababa de redibujar 20 años de su vida con unas pocas frases. Caminó hasta el salón, se detuvo junto a la ventana, mirando la calle oscura por la que pasaban coches raros, e intentó calmar su respiración, agitada por la rabia y el dolor. Neville permanecía en la cocina, y ella podía oírlo hablar en voz baja con su madre, pero no podía distinguir las palabras. Gladys le respondía en voz igual de baja, y Kayla pensó que probablemente estaban discutiendo la mejor manera de organizar las cosas. ¿Dónde viviría ella? ¿Cómo dividir las cosas? Todo tan racional, tan comercial,
como si estuvieran hablando de la cancelación de un contrato, no de la destrucción de una familia. Se volvió y miró a Neville, que estaba allí sentado, apartando la mirada de ella, y de repente se dio cuenta de que aquel hombre era un completo desconocido para ella. El Neville con el que se había casado 20 años atrás había desaparecido, o tal vez nunca había existido. Tal vez solo había visto lo que quería ver, y él siempre había sido así, frío, calculador, capaz de traicionar sin remordimientos. ¿Cuánto tiempo me das?, preguntó. Su voz sonaba más suave de lo que había esperado. Neville se volvió y la miró. «Un mes. ¿Es tiempo suficiente?» Kayla asintió, aunque por dentro todo gritaba de injusticia. Un mes para encontrar un nuevo lugar donde vivir, para hacer las maletas, para trasladar todo lo que se había acumulado a lo largo de los años. Un mes para hacerse a la idea de que la echaran de su propia casa, porque su marido tenía una amante con la que quería construir una nueva vida. Gladys permaneció en silencio, sin interferir en su conversación, y Kayla pensó de pronto que su suegra lo sabía desde hacía mucho tiempo. Quizá incluso aprobaba la elección de su hijo. Después de todo, Gladys nunca le había tenido especial cariño. Siempre la había mantenido a distancia. Siempre educada pero fría. «De acuerdo», dijo Kayla. «Un mes es un mes». Entró en el dormitorio, cerró la puerta tras de sí y se sentó en la cama, mirando fijamente las paredes que antes le habían parecido acogedoras, pero que ahora le resultaban repentinamente ajenas. Se oían voces al otro lado de la puerta. Neville y Gladys seguían hablando, discutiendo algo en su propio tono mesurado, y Kayla se dio cuenta de que ya no tenía sitio aquí, de que ya era una extraña para ellos. Kayla pasó la noche en el dormitorio, escuchando cómo Neville y Gladys seguían hablando en voz baja al otro lado de la puerta, discutiendo algo que ella no podía entender. Luego su suegra se marchó. La puerta se cerró y se hizo un gran silencio en el piso. Neville no entró en el dormitorio. Al parecer se acomodó en el sofá del salón, y Kayla lo agradeció, porque no podía imaginarse tumbada a su lado después de todo lo que se había dicho. No durmió hasta por la mañana. Se quedó tumbada mirando al techo e intentando averiguar qué hacer a continuación. Por dónde empezar la nueva vida que le habían impuesto sin preguntarle. Por la mañana se levantó más temprano que de costumbre. Se vistió y se fue a trabajar sin desayunar, porque era demasiado para ella estar en la misma habitación con Neville. Durante todo el día intentó concentrarse en los dibujos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que había tenido ayer, a su tono frío, a sus palabras sobre querer hacer una vida con otra mujer. Al anochecer se dio cuenta de que no podía aplazar más la vuelta a casa, y condujo de vuelta, preparándose para otro episodio de incomodidad y silencio. Pero cuando abrió la puerta del piso, se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado. En el salón no solo estaba sentado Neville, sino una mujer a la que Kayla veía por primera vez. 30 y tantos años, pelo rubio recogido en una coleta, poco maquillaje, una blusa y una falda estrictas. Estaba sentada en una silla junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando a Kayla con una especie de calma desafiante, como si tuviera todo el derecho a estar aquí. Gladys también estaba allí, acomodada en el sofá, y el ambiente de la habitación era tan tenso que Kayla se detuvo en la puerta, insegura de qué hacer. «Esta es Tessa», dijo Neville, señalando a la mujer con la cabeza. «Pensé que sería más apropiado que se presentaran». Kayla entró despacio en el salón, dejó el bolso en el suelo y se sentó en el borde del sofá, lejos de todos. Tessa la miró apreciativamente, pero no la saludó. No le tendió la mano. Se limitó a permanecer sentada como una anfitriona que tolera la presencia de un intruso. Kayla sintió que la ira se desataba en su interior. Aquella mujer sentada en su casa, en su salón, y actuando como si Kayla fuera una extra. «¿Por qué está aquí?», preguntó Kayla mirando a Neville. Él no respondió de inmediato, solo intercambió una mirada con Tessa. Y había algo en esa mirada que hizo que Kayla se sintiera peor. Algo de intimidad, algo de entendimiento que ambos compartían, excluyéndola. «Quería que fuera sincera», dijo Neville al fin, «para que comprendiera la situación por completo». Kayla quiso preguntar a qué se refería, pero no tuvo tiempo, porque Neville continuó. Sus palabras sonaban como si las hubiera ensayado de antemano. «Tessa está embarazada»,
dijo, y la voz le tembló al pronunciar la última palabra, como si fuera por la emoción o la alegría. Kayla no podía entenderlo. Se quedó inmóvil, mirándolo, y durante unos segundos hubo un silencio absoluto en la habitación. Neville la miraba, esperando una reacción. Tessa seguía sentada con la misma expresión tranquila en el rostro, y Gladys bajó la mirada, estudiándose las manos. Kayla sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, y luego una oleada de rabia tan feroz que quiso gritar, pero se contuvo apretando los dientes. «Verás», continuó Neville, y había algo suplicante en su voz, como si quisiera que ella lo entendiera, que lo aprobara. «Esta es mi oportunidad de ser padre por fin. Nunca hemos tenido hijos contigo, lo hemos intentado una y otra vez, pero nunca ha funcionado, y ahora eso va a cambiar. Voy a ser padre, voy a tener una familia de verdad». Kayla lo escuchaba y cada palabra dolía más que la anterior. «Nunca tuvimos hijos contigo». Lo dijo como si fuera culpa suya, como si ella no pudiera darle lo que necesitaba, y ahora él hubiera encontrado a alguien que sí podía. Ella quiso objetar, decir que nunca habían tenido una revisión adecuada, que él siempre había dejado el tema de lado, diciendo que todo se solucionaría solo, pero Neville no la dejó decir ni una palabra. «Por eso te quiero fuera del piso antes de un mes», dijo con voz más dura, más segura ahora. «Necesitamos un sitio para el bebé. Tenemos que montar la guardería, prepararnos. Sé que es duro para ti, pero no tengo otra opción». Kayla abrió la boca para replicar, pero en ese momento Gladys se levantó bruscamente del sofá. Un movimiento tan repentino que todos se volvieron para mirarla. Su suegra miraba a su hijo, con el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea. Guardó silencio durante unos segundos, como si reuniera fuerzas, y luego dijo, con voz tranquila pero firme, «Hijo, no puedes tener hijos. Eres estéril». Neville se quedó inmóvil, mirando a su madre, y su rostro empezó a palidecer lentamente, como si la sangre se le estuviera desprendiendo de la piel. Abrió la boca pero no emitió ningún sonido. Solo continuó mirando a Gladys tan desconcertado como si hubiera dicho algo completamente imposible. «¿Qué cosa?», exclamó por fin con la voz ronca. «¿De qué estás hablando?». Gladys mantenía la mirada fija en él, la postura recta y decidida, como si hubiera tomado una decisión y no fuera a desistir. «No puedes tener hijos», repitió lentamente, pronunciando cada palabra. «Eres estéril desde los 20 años, después de las paperas. Los médicos dijeron entonces que las complicaciones eran irreversibles». Tessa se levantó de la silla tan bruscamente que ésta se balanceó y gritó, con voz chillona e histérica. «¡Es mentira! ¡Es mentira! Ella no quiere que él sea feliz». Gladys ni siquiera la miró. Siguió mirando fijamente a su hijo, que permanecía sentado como petrificado, incapaz de pronunciar palabra. Kayla observaba la escena como desde la distancia, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo que algo en su interior se revolvía, que alguna enorme y terrible verdad comenzaba a emerger a través de las capas de mentiras. «Mamá», susurró Neville, y había tanta confusión en su voz que Kayla casi sintió lástima por él. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «No es verdad. No puede ser verdad». Gladys guardó silencio. Se quedó mirándolo, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Kayla metió lentamente la mano en su bolso, que estaba en el suelo. Abrió la cremallera y sacó un viejo certificado médico, doblado en 4, amarillento por los bordes. Lo había encontrado hacía un año, cuando Gladys le había pedido que ordenara una caja de papeles viejos que tenía guardada en el entresuelo. Kayla había pasado los ojos por las líneas sin darse cuenta de su significado, y había vuelto a meter el certificado en la caja. Y luego, cuando había estado recogiendo papeles para otro propósito, se lo había llevado accidentalmente y se había olvidado de devolverlo. Desdobló el papel, miró las letras descoloridas, el sello del hospital, la fecha, 25 años atrás. El diagnóstico estaba claramente expresado, en términos inequívocos. Infertilidad irreversible debida a orquitis. Kayla levantó la vista y se encontró con la mirada de Gladys, que la miraba con una extraña especie de alivio, como si se alegrara de que por fin se supiera la verdad. «Toma», dijo Kayla en voz baja, tendiéndole el certificado a Neville. «Es tu certificado. Lo encontré entre las cosas que me dio tu madre hace un año,
Neville cogió el papel con manos temblorosas, lo desdobló, empezó a leer y Kayla observó cómo le cambiaba la cara. Primero desconcierto, luego sorpresa y después algo parecido al horror. Tessa se abalanzó sobre él, intentó arrebatarle el certificado, pero Gladys le cerró el paso, interponiéndose entre ellos, y había tal firmeza en su movimiento que Tessa retrocedió, sin dejar de gritar. «¡No es verdad! ¡Es falso! Te lo has inventado para arruinar nuestra felicidad». Pero nadie la escuchaba. Neville seguía mirando el certificado, con las manos temblándole tan fuerte que el papel crujía. Kayla se sentó a mirarlo y sintió que algo enorme se acumulaba en su interior. Algo que no podía nombrar. Ni alegría, ni schadenfreude. Solo la fría comprensión de que todos estos años había vivido engañada. Que todo lo que él le había dicho, todas las recriminaciones, todas las insinuaciones de que ella era el problema, eran mentiras. Neville levantó lentamente la cabeza y miró a su madre, con los labios temblorosos mientras hablaba. «¿Lo sabías? ¿Siempre lo supiste?» Gladys asintió sin apartar la mirada, y no había vergüenza ni remordimiento en su rostro, solo una especie de cansada determinación. «Sí», dijo simplemente. «Lo sabía». Neville desvió lentamente la mirada hacia Tessa, que estaba de pie junto a la ventana con las manos juntas contra el pecho, el rostro contorsionado por la ira y el miedo. La miró fijamente durante un largo instante, estudiándola como si la viera por primera vez, y luego preguntó, con una voz tan fría que Kayla sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. «¿Con quién está el bebé, Tessa?» Neville continuó allí sentado, llevándose las manos al pecho. Neville seguía allí sentado, sujetando el certificado con ambas manos, con los dedos blancos de lo fuerte que aferraba el papel. Kayla lo observó releer las líneas una y otra vez, como si esperara que el texto cambiara, que las palabras formaran una imagen diferente, más aceptable. Pero el diagnóstico seguía siendo el mismo, en negro sobre papel amarillento, y el sello del hospital aparecía en una esquina, autentificando el documento. Sus manos temblaban con tal violencia que el certificado crujió en el silencio del salón, donde nadie se atrevió a pronunciar palabra. Tessa estaba de pie junto a la ventana, y su rostro cambió gradualmente de expresión, pasando de la ira al pánico, del pánico a una especie de desesperación. Dio un paso adelante, tendió la mano a Neville, trató de agarrar el certificado, de arrancárselo de las manos, pero Gladys se interpuso entre ellos con tal determinación que Tessa retrocedió como si hubiera chocado contra un muro. Su suegra se irguió y miró fijamente a la amante de su hijo con tal frío desprecio que ella soltó la mano y retrocedió hasta la silla a la que se había agarrado para estabilizarse. Kayla siguió sentada en el sofá, observando, y sintió que algo enorme y pesado se acumulaba en su interior. No alegría porque la verdad hubiera salido a la luz, ni regodeo, sino una especie de aturdimiento al darse cuenta de cuántos años había vivido engañada. 20 años de matrimonio, 20 años de sentirse culpable por no tener hijos, de aguantar las insinuaciones de Gladys sobre su salud femenina, de rechazar proyectos importantes en el trabajo, porque pensaba que el estrés le impedía quedarse embarazada. 20 años, y durante todo ese tiempo, Neville había sabido la verdad. Miró a su marido que seguía sentado mirando el certificado, y le preguntó, tratando de mantener la voz firme, «¿Cuándo te enteraste de tu diagnóstico, Neville?» Él no contestó, siguió mirando el papel como si no hubiera oído su pregunta. Kayla repitió más alto, «¿Cuándo te enteraste?» El silencio se prolongó, haciéndose insoportable, y finalmente Gladys suspiró y contestó por él, sin mirar a Kayla sino a su hijo. «Tenía 20 años. Siempre lo supe». Kayla desvió lentamente la mirada hacia su suegra, que permanecía de pie en medio de la habitación con las manos cruzadas delante de ella, sin mostrar en su postura vergüenza ni remordimiento alguno, solo una especie de cansada resignación ante lo inevitable. 20 años. Así que lo supo antes de que se casaran. Lo supo cuando él le propuso matrimonio. Lo supo cuando hablaron de planes para el futuro. Cuando ella dijo que quería tener hijos y él estuvo de acuerdo. Asintió, dijo que él también quería una familia. ¿Y tú no dijiste nada?, preguntó Kayla, y su voz sonó más baja de lo que pretendía, casi un susurro.
¿Sabías que él no podía tener hijos y guardaste silencio todos estos años? Gladys no puso excusas. No intentó explicar sus motivos. Se limitó a asentir con la cabeza. Y había tal firmeza en ese asentimiento que Kayla se dio cuenta de que su suegra no la consideraba culpable. No veía nada malo en lo que había hecho. Para ella no era más que una decisión que había tomado hacía mucho tiempo y a la que se había aferrado todos estos años. De repente Tessa soltó un sollozo y corrió hacia Neville. Se arrodilló frente a él. Le agarró las manos intentando que la mirara. «Neville, nada de esto es verdad», gritó, y su voz era histérica, quebradiza. «Es un error, un viejo certificado que no significa nada. La medicina ha cambiado. Podrían haberse equivocado. Todo podría haber cambiado con los años». Neville la miró como si la viera por primera vez, y había tanta frialdad en su mirada que Kayla sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Tessa continuó aferrándose a sus manos, agitándolas, tratando de recuperar su atención, pero era como si él no notara su presencia. «Tenemos que volver a hacer la prueba», gritó Tessa, con las lágrimas corriéndole por la cara y manchándole el rímel. «Pruebas modernas, no este pedazo de papel antiguo. El certificado tiene 25 años, es irrelevante. No prueba nada. La medicina ha avanzado. Las cosas pueden cambiar». Gladys la miró con una especie de remilgada simpatía, y Kayla se dio cuenta de pronto de que su suegra había sabido desde el principio que el bebé no era de Neville, que Tessa le estaba engañando. Tal vez se hubiera callado más si no hubiera visto cómo su hijo iba a arruinar la vida de otra persona por esa mentira. Tessa se puso en pie de un salto y comenzó a dar vueltas por la habitación, agitando los brazos, con la voz cada vez más chillona. «Estáis todos contra mí. Todos queréis que me quede sola, pero estoy embarazada, ¿lo entendéis? Voy a tener un bebé, y Neville es el padre. Él debería ser el responsable». Neville levantó lentamente la cabeza y la miró, y había tanto desconcierto en su mirada, tanta confusión, que Kayla casi sintió lástima por él. Casi. Dejó el certificado sobre la mesa, lo alisó con la palma de la mano como si eso fuera a cambiar las cosas, y luego preguntó, y su voz era tan tranquila que Tessa se quedó paralizada, escuchando. «Tessa, ¿de quién es el bebé?» Ella retrocedió como si recibiera un golpe. Se llevó las manos al pecho y negó con la cabeza. «Es tuyo. Claro que es tuyo. ¿De quién si no?» Neville siguió mirándola sin apartar los ojos de ella. Y había algo despiadado en aquella mirada, algo que Kayla nunca había visto en él. Siempre había sido blando, complaciente, evitaba los conflictos. Y ahora, de repente, era un hombre que no aceptaba excusas. «El certificado es auténtico», dijo despacio, como si decirlo en voz alta le ayudara a dar sentido a la situación. «Recuerdo aquellas paperas. Recuerdo estar en el hospital y que los médicos le dijeran a mi madre que algo grave. Entonces no presté atención. Era joven, estúpido. Pensé que no importaba». Dejó de hablar, se frotó la cara con las palmas de las manos y Kayla vio cómo le temblaban los hombros. Gladys se quedó allí, inmóvil, y había tanta tensión en su rostro que parecía a punto de romperse. «Lo recuerdo», repitió Neville, y su voz se hizo más firme. «Mamá me dijo entonces que tendría problemas, que no podría tener hijos. No me lo creí, pensé que exageraba. Pero cuando Kayla y yo nos casamos y pasaron los años y no hubo hijos, empecé a comprender. En algún lugar de mi interior, siempre lo había sabido. Kayla lo escuchaba y le subía tal rabia por dentro que quería gritar. Él lo sabía. Todos estos años lo había sabido y se había callado. Había dejado que ella se culpara, que su madre le diera pistas, que todo siguiera adelante porque él se sentía cómodo. «Lo sabías», dijo ella, y su voz tembló de rabia contenida. «Lo sabías y no me lo dijiste». Neville no contestó. Siguió sentado con la cabeza gacha, y Kayla se dio cuenta de que no habría respuesta, de que él no podría explicarle por qué la había traicionado de aquella manera. Tessa estaba de pie junto a la ventana con la mano en la boca, mirando a Neville con una especie de desesperación, como si recién ahora se diera cuenta de que todo se estaba desmoronando. «Neville, por favor», susurró. «Confía en mí. El bebé es tuyo. Los médicos podrían haberse equivocado. Podría haber sido un milagro. Podría haber sido cualquier cosa». Él la miró,
y había tanta fría desconfianza en aquella mirada que Tessa se arrimó a la pared como buscando protección. Hamdim. Un milagro, repitió con una risita amarga. ¿Quieres que crea en un milagro cuando tengo un certificado médico de hace 25 años que dice que soy infértil? Cuando mi madre lo confirma. Cuando yo misma recuerdo lo que me dijeron los médicos. Tessa lloró de verdad, enterrando la cara en las palmas de las manos, con los hombros temblorosos por los sollozos. Pero nadie se movió, nadie intentó consolarla. Gladys estaba de pie mirando a su hijo, y había tanto dolor en su rostro que Kayla pensó de pronto que su suegra estaba sufriendo tanto como el resto de ellos. Neville se levantó despacio, se acercó a Tessa, se detuvo a un paso de ella y volvió a preguntar, más alto, más fuerte. ¿De quién es el niño, Tessa? Dime la verdad. Ella levantó la cara manchada de lágrimas hacia él, abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Kayla pudo verla intentando decir algo, buscando una explicación que pudiera salvar la situación, pero sin encontrar ninguna. Y en aquel silencio había una respuesta que no necesitaba palabras. Tessa se secó la cara con las palmas, manchándose los restos de rímel en las mejillas, y se enderezó, mirando a Neville con una especie de desafío desesperado. Las lágrimas seguían brotando, pero era como si hubiera decidido que la debilidad no la ayudaría y ahora intentara pasar a la ofensiva. Kayla la observaba sentada en el sofá y se sentía extrañamente ajena, como si todo aquello fuera una representación teatral en la que ella era un espectador más. Simplemente no quieres asumir la responsabilidad, dijo Tessa, y su voz era temblorosa, pero había rabia en ella. Te conviene creer en ese viejo certificado porque así puedes justificarte, decir que no es tu hijo y marcharte. Eres un cobarde, Neville. Siempre has sido un cobarde. Neville estaba de pie frente a ella, con el rostro impasible, como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo en lugar de acusaciones de cobardía. No contestó, no puso excusas, solo la miró con la misma mirada fría que hizo que Tessa hablara más rápido, más desesperadamente, tratando de romper ese muro de indiferencia. Llevamos juntos 2 años. 2 años diciendo que me querías, que querías estar conmigo. Y ahora que estoy embarazada, de repente encuentras una razón para huir. Dio un paso hacia él y le señaló el pecho con un dedo. Es tu bebé, Neville, ¿me oyes? Neville no se movió, siguió mirándola, y había algo definitivo en ese silencio. Algo que decía que él ya había tomado su decisión y nada lo haría cambiarla. Tessa se echó hacia atrás, se abrazó a sí misma, y Kayla pudo ver cómo empezaba a darse cuenta de que había perdido, de que ninguna palabra, ninguna lágrima serviría de nada. Neville se dio la vuelta lentamente, alejándose de Tessa, y miró a su madre, que había estado de pie junto a la ventana todo el tiempo, observando la escena con una especie de calma indiferente. Gladys lo miró y no apartó los ojos, aunque Kayla pudo ver que tenía los hombros tensos y las manos apretadas. «Mamá», dijo Neville, y su voz era tranquila, pero había tanto dolor en ella que Kayla sintió que algo en su interior se contraía. «¿Por qué no me dijiste nada en todos estos años? ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando me casé? ¿Por qué me dejaste vivir esta mentira?» Gladys suspiró, y en ese suspiro había el cansancio de un hombre que había cargado con el peso de un secreto durante demasiado tiempo, y ahora por fin podía liberarse de él. Se acercó al sofá, se hundió lentamente en el borde, cruzó las manos sobre el regazo y miró a su hijo con una especie de triste serenidad. «Quería que te casaras con una chica normal», dijo con serenidad, sin una sombra de arrepentimiento en la voz. Kayla era la adecuada, de buena familia, con estudios, con una profesión. Sabía que si le decía la verdad antes de la boda, podría negarse. Muchas mujeres quieren tener hijos, y no podía arriesgarme a que estuviera solo. Neville la miró fijamente, y su rostro cambió lentamente de expresión, del dolor a la perplejidad, de la perplejidad a una amarga comprensión. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, como si no encontrara las palabras para expresar lo que sentía. «Has decidido por mí», dijo al fin, y su voz era ronca. «Decidiste que no tenía derecho a elegir ni a saber la verdad sobre mi propia vida. Decidiste por mí». Gladys asintió, y en su rostro no había vergüenza ni remordimiento.
solo una obstinada certeza de que había hecho lo correcto. «Soy tu madre», dijo con sencillez. «Tenía que ocuparme de tu futuro. Eras joven, estúpido, habrías cometido errores. Yo lo sabía». Neville se rió, y era una risa tan amarga, tan llena de desesperación, que Kayla sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Cruzó la habitación, se pasó una mano por el pelo y se detuvo junto a la ventana, contemplando la oscura calle que había más allá. «Lo sabías», dijo de nuevo, con sorna en la voz. «Sabías lo que era mejor para mí, vivir en un matrimonio, engañar a mi mujer, dejar que se culpara por nuestra falta de hijos. Sabías que era lo correcto». Gladys no contestó. Siguió sentada mirando al frente, y Kayla se dio cuenta de repente de que su suegra no veía nada malo en lo que había hecho, que para ella era una solución sencilla a un problema práctico, y no entendía por qué todo el mundo estaba tan molesto. Kayla se sentó a escuchar su conversación. Los recuerdos pasaron por su mente uno a uno, formando una imagen que no había querido ver antes. Gladys siempre había sido reservada, fría, pero Kayla lo había atribuido a su carácter, a su educación, a que su suegra era ese tipo de persona. Ahora recordaba las veces en que Gladys había soltado despreocupadamente frases sobre la salud de la mujer, sobre cómo Kayla necesitaba estar menos estresada, sobre cómo el trabajo era bueno, pero la familia era más importante. Recordó cómo una vez, hacía unos 5 años, su suegra le había aconsejado que cambiara de trabajo por otro menos estresante, diciéndole que el estrés era malo para su capacidad de concebir. Kayla había hecho caso entonces. Había rechazado un ascenso, un proyecto que podría haberla llevado al siguiente nivel, porque pensó que era por el bien del futuro del bebé. Recordaba cómo Gladys le había traído remedios a base de hierbas, diciendo que eran buenos para los problemas de las mujeres, cómo le había recomendado vitaminas, cómo una vez incluso le había sugerido que acudiera a un curandero popular que había ayudado a muchas mujeres a quedarse embarazadas. Kayla se había negado entonces, había dicho que no creía en esas cosas, y Gladys no había insistido. Solo había suspirado con la mirada de un hombre que había hecho todo lo posible, pero no había sido escuchado. Todo estaba saliendo bien. Cada insinuación, cada consejo, cada frase que parecía cariñosa, era en realidad parte de un engaño mayor que Gladys había mantenido durante años. Kayla sintió que las náuseas le subían por dentro y quiso levantarse, marcharse, salir corriendo de aquel piso donde cada rincón le recordaba los años que había vivido en un falso matrimonio. Neville seguía de pie junto a la ventana, con los hombros tensos de una forma que le hacía parecer a punto de explotar. Tessa estaba sentada en su silla con los brazos enroscados alrededor de sí misma y miraba al suelo, sin intentar ya demostrar nada. Gladys callaba, y el silencio era tan pesado que Kayla quería romperlo, gritar, hacer algo para que cesara aquel silencio insoportable. Neville se volvió y miró a su madre, y había tanto dolor en su mirada que Kayla casi sintió lástima por él. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», preguntó en voz baja. «Arruinaste mi vida, la vida de Kayla. Todos estos años hemos vivido engañados. Todo porque tú decidiste que era lo mejor». Gladys levantó la cabeza y lo miró, y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente, sustituido por su dureza habitual. «No pensé que el engaño llegaría tan lejos», dijo lentamente, y su voz era cansada. «Pensé que viviríais juntos, sin hijos, y que no pasaría nada. Mucha gente vive así. No planeé que conocieras a otra mujer, que ella te dijera que estaba embarazada de ti. No planeé que resultara así». Neville volvió a reír, y era aún más amargo que antes. «No lo planeaste», repitió. «Entonces, está bien. No planeaste que tu engaño arruinara la vida de otras personas, así que no fue culpa tuya». Gladys no contestó. Siguió allí sentada, mirando a su hijo, y Kayla pudo ver que algo cambiaba en su rostro, que la dureza empezaba a resquebrajarse, dando paso a algo más. Tal vez comprensión, tal vez solo cansancio. Kayla se levantó, sintiendo que no podía seguir en esta habitación, escuchando estas conversaciones, mirando a estas personas que la habían estado engañando durante años. Caminó hacia la puerta, cogió su chaqueta del perchero, y nadie la detuvo.
Nadie le preguntó a dónde iba. Neville seguía de pie junto a la ventana, Gladys sentada en el sofá, Tessa en el sillón, y los tres estaban tan absortos en sus pensamientos que ni siquiera se dieron cuenta de que ella salía. Kayla permaneció unos segundos en el pasillo, mirando la puerta cerrada del salón, detrás de la cual continuaban las voces. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar. Se dio cuenta de que marcharse ahora sería una tontería. Era su casa, su piso, y no iba a huir y dejar que se las arreglaran entre ellos. Pasó por delante del salón, empujó la puerta del dormitorio y se detuvo en el umbral, recordando que se había dejado el certificado sobre el escritorio. Volvió y entró en silencio en el salón, donde Neville seguía de pie junto a la ventana, y Gladys estaba sentada en el sofá, mirando al suelo. Tessa se levantó de la silla al ver a Kayla, y había algo hostil en su rostro. Kayla se acercó al escritorio, cogió el certificado, lo dobló y lo metió en el bolsillo de la chaqueta que nunca tuvo tiempo de colgar. Nadie dijo una palabra. Se dio la vuelta y salió del salón, cerrando la puerta tras de sí, caminó hasta el dormitorio y se hundió en el borde de la cama, sintiendo cómo un extraño vacío se derramaba por su cuerpo. 20 años. 20 años había vivido junto a un hombre que la había engañado cada día, cada minuto de su vida en común. Se oyeron voces detrás de la pared, al principio en voz baja, luego más fuertes. Y entonces Tessa gritó algo, y Kayla escuchó, intentando descifrar las palabras. Las paredes del piso eran finas, el aislamiento acústico deficiente, y ella podía oír casi todo lo que se decía en el salón. «Neville, escúchame, por favor», gritó Tessa, con una voz tan desesperada que Kayla casi sintió lástima por ella. «Ese certificado no significa nada. Han pasado años. Las cosas podrían haber cambiado. El cuerpo podría haberse recuperado. Necesitamos nuevas pruebas, modernas, precisas». «Tessa, basta», dijo Neville, con una frialdad en la voz que Kayla nunca había oído antes. «Ya está todo claro. No necesito ninguna prueba para saber que me mentiste». «No te mentí». Tessa sollozó, y Kayla se la imaginó de pie en medio del salón, agitando los brazos, intentando comunicarse con él. «Es tu bebé, lo juro. Lo juro por todo lo que tengo. ¿Es mío?». Había una mueca en la voz de Neville, malvada y fría. «Cuando tengo un certificado médico en la mano que dice que soy infértil. Cuando mi propia madre confirma que no puedo tener hijos. ¿Quieres que crea en un milagro?». Tessa replicó algo, pero Kayla no pudo distinguir las palabras. Al parecer hablaba más bajo, intentando cambiar la táctica de histérica a suplicante. Kayla se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el oscuro patio donde ardían las escasas farolas que proyectaban círculos amarillentos de luz sobre el pavimento. No quería escuchar aquella conversación. No quería ser testigo del desmoronamiento de las mentiras de otra persona, pero los sonidos atravesaban la pared y no pudo evitar oírlos. «Creí que nos amábamos», dijo Tessa con la voz temblorosa. «2 años, Neville. 2 años que estuvimos juntos. ¿Eso no significa nada? ¿Puedes tirarlo todo por la borda por un viejo trozo de papel?». «Me mentiste», dijo Neville, y no había calidez ni arrepentimiento en su voz. «Me dijiste que estabas embarazada de mí cuando sabías que era imposible. Querías que lo creyera, que me responsabilizara del hijo de otra persona. ¿Y me preguntas si puedo deshacerlo todo?». Tessa lloró y Kayla pudo oír sus sollozos mientras intentaba hablar entre lágrimas. «No quise mentirte, simplemente sucedió. Estaba asustada, no sabía qué hacer». «Vete, Tessa», dijo Neville. Su voz sonaba definitiva. «Vete ya, no quiero tus explicaciones». Se oyeron pasos, luego el portazo, tan fuerte que Kayla se sobresaltó. Tessa se había ido. Se hizo el silencio en el salón, y Kayla oyó a Gladys decir algo en voz baja, pero no pudo distinguir las palabras. Neville contestó en voz igual de baja, y hablaron durante unos minutos mientras Kayla permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, intentando recuperar el aliento. Entonces Gladys habló más alto. «Tengo que irme, se hace tarde». «Espera, mamá», la detuvo Neville, y había algo tenso en su voz. «Respóndeme a una pregunta». Una pausa. Kayla imaginó que Gladys se detenía en la puerta, con el bolso en la mano, y miraba a su hijo, esperando. «¿En serio creías que nunca me enteraría?», preguntó Neville, y su voz era tranquila, pero había tanto dolor en ella
que Kayla sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿De verdad creías que estaba bien ocultar algo así durante el resto de tu vida? Gladys no contestó. Kayla escuchó tensa, esperando oír algo, pero su suegra guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Entonces se oyeron pasos. La puerta se abrió y se cerró, y Gladys se marchó sin responder a la pregunta de su hijo. Kayla se hundió en la cama, rodeó las rodillas con los brazos y cerró los ojos. Los recuerdos pasaron por su mente, uno a uno, formando una imagen que no había querido ver antes. Recordó cómo 3 años atrás Neville había planteado de repente la idea de que tal vez deberían hacerse un chequeo, averiguar qué les pasaba. Kayla había estado de acuerdo, pero él nunca había concertado una cita, alegando que estaba ocupado, y luego el tema se había apagado. Ella recordaba cómo él decía a veces que los niños no eran lo más importante en la vida, que éramos felices juntos, y pensaba que intentaba consolarla, apoyarla, pero en realidad solo estaba encubriendo sus propias mentiras. Recordaba cada reproche, cada insinuación de Gladys de que ella era el problema. Quizá deberías ver a un médico, Kayla. Hay tantos buenos especialistas hoy en día. Trabajas demasiado. Necesitas cuidar tu salud. Sabes, una amiga mía se quedó embarazada después de dejar su trabajo y dedicarse al yoga. Todas estas frases que aparentaban cariño formaban parte de un engaño mayor que había durado 20 años. Kayla recordaba cómo 7 años atrás una compañera del trabajo se había ido de baja por maternidad, y Neville había dicho entonces, «Debe de ser una bendición tener un bebé». Ella le había contestado que aún lo conseguirían, que solo tenían que seguir adelante, y él había asentido y la había abrazado, pero no había calidez en su abrazo, solo un apoyo mecánico que ella confundió con sinceridad. Recordó cómo, 10 años atrás, en una cena familiar en casa de los padres de Neville, su tía había preguntado cuándo le darían por fin nietos a Gladys. Su suegra había suspirado y dicho, «Cuando Dios quiera», y Neville permaneció en silencio. Se limitó a apretar los labios y se dio la vuelta. Kayla había pensado entonces que él se sentía incómodo con el tema, que le avergonzaba hablar de esas cosas delante de sus parientes, pero en realidad simplemente no podía enfrentarse a saber la verdad. Cada recuerdo era como un golpe, y Kayla sentía tanta rabia acumularse en su interior que quería gritar, romper platos, destrozar aquel dormitorio donde habían dormido durante 20 años, fingiendo ser una pareja feliz. Pero no se movió. Se limitó a sentarse en la cama con los brazos alrededor de las rodillas, intentando digerir el peso del engaño que había caído sobre ella en una sola noche. Tras la pared reinaba el silencio. Neville estaba aparentemente solo en el salón, y Kayla se lo imaginó sentado allí, con la mirada fija en un punto, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. A ella no le importaba cómo se sentía él. La había engañado durante 20 años. Había dejado que se culpara. Había dejado que su madre le hiciera insinuaciones. Había dejado que todo siguiera porque a él le convenía. Se levantó, se dirigió a su armario, abrió la puerta y miró sus cosas colgadas junto a las camisas de él. 20 años juntos y ahora había que separarlo todo, meterlo en cajas y llevarlo a distintas direcciones. Cerró el armario, volvió a la cama y se sentó de nuevo, mirando por la ventana, donde algún que otro coche brillaba tras el cristal, apresurándose en sus quehaceres, y gente que no sabía ni sabría nunca lo que ocurría en aquel piso. Kayla sacó un certificado del bolsillo de su chaqueta, lo desplegó y volvió a leer el diagnóstico. Las palabras eran claras y no dejaban ninguna esperanza. Infertilidad irreversible. Volvió a doblar el papel, lo dejó en la mesita de noche junto a la cama y se quedó mirando al techo sin desvestirse. Su mente se llenaba de pensamientos, uno tras otro, y Kayla sabía que esta noche no dormiría. Solo se quedaría despierta repasando cada momento de su matrimonio, cada frase, cada mirada, intentando averiguar dónde estaba la verdad y dónde la mentira. Kayla permaneció despierta la mayor parte de la noche, mirando al techo, donde la tenue luz de la farola proyectaba algunas sombras borrosas. Los mismos pensamientos daban vueltas en su cabeza, volviendo en círculos, manteniéndola despierta. Por la mañana se durmió brevemente, pero se despertó al oír pasos detrás de la pared. Neville también debía de estar despierto y ahora se paseaba por el piso. Kayla miró el reloj. Eran poco más de las 6 de la mañana.
Todavía demasiado temprano para levantarse, pero sabía que no iba a poder dormir más. Se levantó de la cama, se dirigió al cuarto de baño y se lavó la cara con agua fría, intentando ahuyentar el cansancio que le oprimía los hombros. El espejo reflejaba un rostro pálido con ojeras, y Kayla pensó que parecía unos 10 años mayor que ayer. Volvió al dormitorio, abrió el armario y sacó del estante superior la vieja bolsa de viaje que utilizaban para ir a la casa de los padres de Neville. Puso la bolsa sobre la cama, abrió la cremallera y empezó a meter cosas, despacio, metódicamente, sin prisa. Cogió la ropa de las perchas, la dobló cuidadosamente y la metió en la bolsa. Vaqueros, jerseys, algunas blusas para el trabajo. Abrió la cómoda, sacó la ropa interior, los calcetines, los apiló todos. Sus movimientos eran tranquilos, medidos, como si fuera a hacer un viaje de negocios normal, no a dejar la casa en la que había vivido durante 20 años. Por dentro estaba vacía, sin emociones, solo una fría determinación de hacer lo que había que hacer. La puerta del dormitorio se abrió y Neville apareció en el umbral. Llevaba la misma ropa que ayer, solo que la camisa estaba arrugada y el pelo le sobresalía en distintas direcciones. Tenía la cara demacrada y los ojos enrojecidos, como si tampoco hubiera dormido. Se quedó de pie sujetando el pomo de la puerta y miró a Kayla, que seguía guardando cosas sin prestarle atención. «Kayla», dijo en voz baja y ronca, «tenemos que hablar». Ella no contestó. Solo sacó unas cuantas camisetas más de la cómoda y las metió en el bolso. Neville dio un paso hacia la habitación y se detuvo contra la pared, cruzando los brazos sobre el pecho. «Por favor, escúchame», continuó, y había algo suplicante en su voz. «Tenemos que hablar de la situación. Todo ha ocurrido tan deprisa que no he tenido tiempo de comprenderlo. Sentémonos y hablemos tranquilamente». Kayla cerró el bolso, subió la cremallera y se volvió hacia él. Lo miró a los ojos y le dijo rotundamente, sin emoción: «No hay nada que discutir. Me pediste que me fuera, así que me voy. ¿No era eso lo que querías?». Neville arrugó la nariz como si ella le hubiera pegado. «No es tan sencillo», dijo con irritación en la voz. «Ayer estaba seguro de que Tessa estaba embarazada de mí, de que iba a tener un hijo, y ahora resulta que me ha engañado, que mi madre me ha estado engañando toda la vida. Yo también soy una víctima en esta situación, ¿sabes?». Kayla le escuchó y poco a poco la misma rabia fría que había sentido ayer fue surgiendo en su interior. Estaba delante de ella y le decía que era una víctima. Él, que la había engañado durante 20 años, que había dejado que se culpara a sí misma, que había metido a una amante en su casa y le había dicho que se fuera. Y ahora era una víctima. Sacó otra bolsa más pequeña del armario y empezó a meter zapatos en ella. Neville seguía de pie mirándola, y ella podía sentir su mirada clavada en ella, pero no se volvió. «Kayla, por favor», dio otro paso hacia ella. «Entiendo que estés enfadada, pero al menos hablemos. Llevamos tantos años juntos. ¿Eso no significa nada?». Ella se enderezó, sujetándose los zapatos con las manos, y lo miró. Lo miró fijamente durante largo rato, estudiando su rostro, que mostraba confusión y algo parecido al resentimiento. Realmente se creía engañado. Realmente se creía con derecho a su comprensión. «Neville», dijo ella lentamente, acuñando cada palabra, «¿alguna vez ibas a decirme la verdad?». Él se congeló y su rostro palideció. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, pero no le salió ninguna palabra. Kayla siguió mirándolo fijamente, esperando una respuesta, y el silencio se prolongó, haciéndose más pesado, insoportable. «Ya...» empezó por fin, pero se detuvo. Kayla asintió, como si tuviera la confirmación de lo que ya sabía. Metió los zapatos en la bolsa, cerró la cremallera y la dejó junto a la primera. Volvió al armario, sacando unas cuantas perchas de vestidos que llevaba al trabajo. Neville seguía allí de pie, mirándola, y ella podía sentir cómo intentaba encontrar las palabras que lo cambiarían todo. «No lo sé», dijo al fin, y le tembló la voz. «Realmente no lo sé. Cuando nos casamos pensé que el certificado estaba mal, que los médicos se habían equivocado. Era joven, estúpida. No quería creerlo. Luego pasó el tiempo, no tuvimos hijos, y empecé a darme cuenta de que mamá tenía razón. Pero ¿cómo podía decírtelo?
¿Cómo podía admitir que te había estado engañando todos estos años? Kayla le escuchaba, doblando sus vestidos en una tercera bolsa que había sacado de debajo de la cama. No lo miró, solo a sus manos, que mecánicamente repasaban las cosas, ordenándolas una a una. Podrías haberlo dicho al principio, respondió ella en voz baja. Cuando nos conocimos, cuando empezamos a salir, podrías haberme dicho la verdad, y yo habría decidido si estaba preparada para esta vida. Pero no me diste opción. Simplemente me tomaste y me engañaste. Y luego continuaste engañándome durante 20 años. Neville cruzó la habitación, pasándose la mano por la cara, y Kayla vio una lágrima rodar por su mejilla. Estaba llorando, y en otra situación ella habría sentido pena por él. Se habría acercado, lo habría abrazado, lo habría consolado. Pero ahora lo único que sentía era vacío, frío e indiferente. No me di cuenta de cómo ocurrió, dijo. Y su voz era tan patética que Kayla casi se avergonzó de él. Simplemente vivía, día a día, y no pensaba en ello. Es como una bola de nieve, ¿sabes? Primero una mentirijilla, luego otra, y luego ya han pasado 20 años y no puedes parar porque te da demasiado miedo admitirlo. Kayla no reaccionó a sus palabras, solo siguió guardando cosas. Sacó varias bufandas, guantes y un gorro de un cajón de la cómoda. Neville estaba de pie junto a la ventana mirándola, y había tanta impotencia en su postura que parecía un niño perdido, más que un hombre de 45 años. «Di algo», suplicó. «No estés tan callado. Me estás asustando». Kayla levantó la vista hacia él, y su mirada era tan fría que él retrocedió un paso. «¿Qué quieres oír, Neville?», preguntó ella con firmeza. «¿Que te perdono? ¿Que entiendo lo duro que ha sido para ti? ¿Que podemos olvidarlo todo y empezar de nuevo?». Él guardó silencio. Solo la miraba con una esperanza que se desvanecía lentamente en sus ojos al ver su rostro, impasible y cerrado. «No diré nada de esto», continuó Kayla. «Me arruinaste la vida. Durante 20 años viví engañada, culpándome, negándome oportunidades, pensando que había algo malo en mí, y tú sabías la verdad y te callaste. Me dejaste sufrir porque te convenía». Neville abrió la boca para objetar, pero Kayla levantó la mano, deteniéndolo. «No tienes que decir nada. Déjame en paz». Cerró la tercera bolsa y echó un vistazo a la habitación, comprobando si había olvidado algo. En la mesilla de noche estaba el mismo certificado médico que le habían dado ayer. Kayla lo cogió, lo dobló y se lo metió en el bolsillo de los vaqueros. El certificado era una prueba y no iba a dejarlo aquí. Neville seguía de pie junto a la ventana, con los hombros temblorosos por los sollozos silenciosos. Kayla lo miró por última vez y pensó que aquel hombre era un completo desconocido para ella, que no lo conocía y que probablemente nunca lo había conocido. El Neville del que una vez se había enamorado era una ilusión creada por sus propios deseos y las mentiras de él. Cogió 2 bolsas con las manos, se colgó la tercera al hombro y se dirigió hacia la puerta. Neville no intentó detenerla, solo se quedó mirando por la ventana, y Kayla pasó a su lado sin mirar atrás. En el pasillo se detuvo, dejó las maletas en el suelo y se puso la chaqueta. Miró el piso en el que había vivido 20 años y se dio cuenta de que no sentía nada, ni arrepentimiento, ni tristeza, ni siquiera rabia. Solo vacío y ganas de salir de aquí cuanto antes. Recogió sus maletas, abrió la puerta y salió al rellano, cerrando la puerta tras de sí. Descendió despacio, paso a paso, y a cada paso se sentía más ligera, como si se estuviera quitando de encima un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Kayla encontró el piso 2 días después de salir de casa. Era de un dormitorio en las afueras de Seaford, en un viejo edificio de ladrillo en el que el ascensor no funcionaba muy a menudo y la entrada olía a humedad y a vinagrado. El piso era pequeño, una habitación de unos 15 metros. La cocina era compartida, el baño estrecho pero limpio. La casera, una mujer mayor con el pelo teñido de rojo, se lo enseñó rápidamente, sin más preámbulos. Le dio un precio y Kayla aceptó sin regatear. No le importaba dónde viviera, siempre y cuando no tuviera que volver a aquel piso, donde cada rincón le recordaba 20 años de engaños. Alquiló una habitación de hotel para los 2 primeros días, mientras se tramitaba el contrato de alquiler, y todo el tiempo se sintió como en un estado irreal, con el cuerpo haciendo los movimientos necesarios y el cerebro apagado. Iba a trabajar.
Cumplía con sus obligaciones, trazaba planes, se relacionaba con sus compañeros, pero era como si lo hiciera a través de un velo. Rowan le había preguntado un par de veces si todo iba bien, y ella había respondido con una sola palabra, sin entrar en detalles. Él no insistió, al parecer se dio cuenta de que no era buena idea preguntar. Cuando el piso estuvo listo, Kayla metió las 3 maletas, deshizo el equipaje, colgó la ropa en el estrecho armario y colocó los zapatos en el pasillo. Todo le llevó menos de una hora. Se sentó en el único sofá que había junto a la ventana y miró las paredes desnudas, los extraños muebles, la ventana, más allá de la cual podía ver la pared gris de la casa vecina. No parecía su hogar, pero Kayla se dio cuenta de que, por el momento, era lo único que tenía. Los primeros días transcurrieron en un extraño aturdimiento en el que el tiempo parecía ralentizarse y cada hora se alargaba interminablemente. Se levantaba, iba a trabajar, volvía, comía algo sencillo que no requiriera cocinar y se iba a la cama. Sin pensamientos sobre el futuro, sin planes, solo la ejecución automática de las acciones necesarias. Al tercer día, por la noche, sonó el teléfono. Kayla miró la pantalla y vio el nombre de Gladys. Se quedó mirando la llamada unos segundos, preguntándose si debía cogerla, y luego contestó. Kayla, soy yo, dijo la voz de su suegra, tranquila y cuidadosa. Quería hablar contigo. Kayla permaneció en silencio, apoyando el hombro en la pared y mirando por la ventana, donde el crepúsculo se desvanecía tras el cristal. Sé que estás enfadada, pero escúchame, por favor. Actuaba con la mejor de las intenciones. Quería que Neville tuviera una familia, para que no estuviera solo. No pensé que resultaría así. Kayla la escuchó, y no había nada en su interior, ni ira ni resentimiento, solo fría indiferencia. Pulsó el botón rojo, dando por terminada la llamada, y dejó el teléfono sobre la mesa. Gladys volvió a llamar un minuto después, pero Kayla no contestó. Luego otra vez y otra. Kayla silenció el sonido y dejó el teléfono sobre la mesa, volviendo a la ventana. Al día siguiente, empezaron a llegar mensajes de Neville. Primero uno, corto. Kayla, tenemos que vernos y discutir la división de bienes. Luego otro. Entiendo que no quieras hablar conmigo, pero es necesario. Kayla las leyó sin responder. Otra llegó por la noche. Quizá podamos arreglar las cosas sin escándalos. No quiero hacerte daño. Se quedó mirando aquellas palabras y pensó en lo fácil que le había resultado escribir aquello. No quiero hacerte daño. 20 años de engaños y no quiere hacerle daño. Bloqueó su número y al día siguiente llamó a una abogada que le había recomendado una compañera de trabajo. La abogada, una mujer de unos 50 años con voz aguda y mirada directa, escuchó su breve historia y asintió. Ya veo. Divorcio por adulterio, división de bienes. Todo normal. Me pondré en contacto con su marido y organizaré una reunión. No tienes que asistir si no quieres. Kayla estuvo de acuerdo. No quería ver a Neville, oír su voz, mirar su cara. Deje que los abogados lo arreglen entre ellos, dividan el piso, el coche, las cuentas bancarias. No le importaba. Solo quería que terminara cuanto antes. Pasó otra semana. Kayla se acostumbró poco a poco al nuevo piso, a despertarse en la cama de otra persona, a tomar un camino diferente para ir al trabajo, a pasar las tardes sola, sin Neville, que solía sentarse en el salón con una tableta o a ver la televisión. No lo echaba de menos, no pensaba en él. Solo seguía con su vida, día a día, sin mirar hacia adelante. El sábado fue al supermercado a comprar comida para la semana. Mientras caminaba por los pasillos, metiendo en la cesta pan, leche y algo para una cena rápida, oyó una voz familiar. «Kayla, ¿eres tú?» Se dio la vuelta y vio a Gina Crane, alguien con quien había trabajado hacía 5 años, antes de que se marchara a otra empresa. Gina tenía el mismo aspecto que Kayla recordaba, alta, delgada, con el pelo corto y los labios pintados de un color vivo. Sonreía mientras sujetaba la cesta de la compra, y en su sonrisa se apreciaba un auténtico placer al verla. «Gina, hola», contestó Kayla, tratando de parecer contenta, pero era difícil. «Ha pasado mucho tiempo». Gina se acercó y la miró de pies a cabeza. «Estás estupenda. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te va la vida?» Kayla dejó la cesta en el suelo, intuyendo que la conversación iba a alargarse. «Me va bien. Trabajando.
viviendo. Gina inclinó la cabeza hacia un lado, estudiando su rostro, y había algo receloso en su mirada. ¿Ocurre algo? Pareces, no sé, diferente. Kayla se encogió de hombros. No quería entrar en detalles, contar una historia que aún estaba demasiado fresca, demasiado dolorosa, aunque intentaba convencerse a sí misma de que no le importaba. Me voy a divorciar, dijo brevemente, y la palabra sonó tan mundana como si estuviera anunciando un cambio de trabajo. Gina gimió, llevándose la mano al pecho en un gesto de exagerada simpatía. Dios mío, Kayla, lo siento mucho. No me había dado cuenta. Llevabais tanto tiempo juntas que creía que os iba muy bien. Kayla la miró y vio en sus ojos la misma simpatía de la que quería apartarse. No quería que la compadecieran. No quería oír palabras de ánimo que no significaban nada. No quería compasión. Sí, durante mucho tiempo, respondió rotundamente. Pero no todo sale como uno lo planea. Gina negó con la cabeza, el rostro serio. Si quieres hablar, siempre estoy dispuesta a escucharte. Sabes, el divorcio es duro. Yo misma pasé por ello hace un par de años. Necesitas apoyo, necesitas amigos. Kayla asintió, aunque su interior se tensó. No quería apoyo, no quería hablar de su vida, de su matrimonio, de su dolor con Gina ni con nadie. Solo quería que la dejaran en paz. Gracias, Gina, eres muy amable. Gina extendió su tarjeta de visita, sacándola del bolsillo de su chaqueta. Este es mi número. Llámame si necesitas algo. De verdad, incluso si solo quieres tomar un café y charlar. Kayla cogió la tarjeta de visita y se la metió en el bolsillo, sabiendo que nunca llamaría. Gina habló un poco más de cómo le iba en su nueva empresa, y luego se despidió, abrazando a Kayla. Kayla se quedó de pie junto a la estantería de los productos lácteos, sintiendo un escalofrío que le recorría la espina dorsal, por lo que debería haber sido un abrazo cálido y solidario, pero que sintió extraño y falso. Terminó de comprar rápidamente, pagó en la caja registradora y salió a la calle, donde caía una fina llovizna. Se metió en el coche, dejó las bolsas en el asiento trasero y se quedó allí sentada un rato, mirando las gotas de lluvia que caían por el parabrisas. Conocer a Gina la había devuelto a la realidad. Le había hecho darse cuenta de que ahora era una mujer divorciada a la que compadecerían, con la que simpatizarían, a la que harían preguntas incómodas. Y era insoportable. Arrancó el coche y se dirigió a su nuevo piso, donde la esperaban paredes vacías, muebles extraños y el silencio que era su única compañía estos días. Kayla subió al cuarto piso, abrió la puerta, metió las bolsas y colocó la compra en los estantes de la nevera. Sentada en el sofá, cogió el teléfono y vio que había más mensajes del abogado. Detalles del divorcio, fechas de reuniones, documentos que firmar. Los hojeó sin leerlos y dejó el teléfono a un lado. Fuera de la ventana seguía lloviznando, y Kayla miró el cielo gris, los tejados mojados de las casas, los escasos transeúntes que se apresuraban bajo los paraguas. La vida seguía, la gente se ocupaba de sus asuntos, y a nadie le importaba lo que ocurría en su vida. Y eso, extrañamente, era reconfortante. Estaba sola, y en esa soledad había una especie de libertad que no había sentido antes. El proceso de divorcio duró menos de lo que Kayla esperaba. El abogado le había advertido que esos casos solían alargarse durante meses, sobre todo cuando se trataba de dividir los bienes acumulados durante 20 años de matrimonio. Pero con Neville había sido más fácil. Aceptó todas las condiciones que Kayla le propuso a través del abogado, sin regatear, sin discutir, sin intentar obtener más de lo que le correspondía. Vendieron el piso, dividieron el dinero a la mitad. Kayla se quedó con el coche porque Neville dijo que no lo necesitaba. Muebles, vajilla, todas las pequeñas cosas, no reclamó nada. Solo firmó los papeles que le enviaron y los devolvió. Un abogado comentó una vez que ese comportamiento no es común. Normalmente la gente se pelea por cada cucharada, dijo hojeando otro paquete de documentos. Es como si tu marido quisiera cerrar todo este asunto y olvidarse de él. Kayla asintió, no sorprendida. Se dio cuenta de que Neville o se sentía culpable o simplemente estaba cansado de toda la situación y quería que terminara cuanto antes. Tal vez era ambas cosas. No le importaba. Lo importante era que el proceso transcurriera sin escándalos, sin acusaciones mutuas, sin tener que encontrarse cara a cara con él y darle explicaciones.
El divorcio finalizó a principios de otoño. Kayla recibió su copia del certificado de divorcio, miró el sello, la fecha, su apellido, que ahora volvía a ser suyo, y guardó el documento en una carpeta con otros papeles. Ninguna emoción, ni alivio, ni tristeza. Solo una formalidad que había que cumplir. Unas semanas después del divorcio, Kayla volvió a encontrarse con Gina, esta vez en la oficina a la que había viajado por negocios. Tomaron un café en el pasillo y Gina, incapaz de soportarlo, le preguntó, ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Kayla se encogió de hombros. Estoy bien. El divorcio ha terminado. Sigo adelante. Gina se quedó callada un momento. Luego se inclinó hacia ella y bajó la voz. Escucha, me he enterado por unos conocidos. Tu exmarido salía con una mujer, ¿verdad? ¿Que estaba embarazada? Kayla asintió, sin saber de qué se trataba. Bueno, continuó Gina, claramente contenta de poder compartir el cotilleo. Una amiga mía trabaja en la misma empresa que él. Dice que esa mujer tuvo un bebé hace unos 2 meses. Un niño, creo. Pero tu ex no está en contacto con ella ni con el bebé. Para nada. Ni siquiera paga la manutención, porque se negó a reconocer la paternidad. Kayla escuchó, y nada se movió en su interior. Tessa tuvo el bebé. Neville no ha estado en contacto con ella. Todo tenía sentido, teniendo en cuenta que él sabía que el bebé no era suyo. Asintió y dio un sorbo a su café, y Gina, que al parecer esperaba una reacción más violenta, se reclinó en su silla, ligeramente decepcionada. Bueno, pensé que te interesaría saberlo, añadió. De todos modos, ahora está solo. Dicen que su madre tampoco lo visita mucho. Kayla le agradeció la información, aunque en realidad no le importaba lo que ocurría en la vida de Neville. Terminó su café, se despidió de Gina y volvió al trabajo, intentando no pensar en lo que había oído. Tessa y el bebé, Neville solo, Gladys en algún lugar en la periferia de esta historia. Todos estaban en el pasado, en una vida que ya no tenía nada que ver con ella. Gladys intentó ponerse en contacto con Kayla unas cuantas veces más después de aquella primera llamada. Llamó, escribió mensajes cortos pidiendo reunirse, diciendo que quería explicarse. Kayla no respondió. Al cabo de un mes, las llamadas cesaron, los mensajes dejaron de llegar y Kayla se dio cuenta de que su suegra por fin la había dejado en paz. Fue un alivio. A finales de otoño, Kayla decidió que ya no quería vivir en aquel pequeño piso de las afueras, donde cada día era un recordatorio de lo drásticamente que había cambiado su vida. Empezó a buscar otra cosa, en otro barrio de Seaford, lejos de los lugares que la unían a Neville, a su vida juntos. Encontró un piso de un dormitorio en el centro, en la cuarta planta de un edificio de techos altos y grandes ventanales con vistas a una tranquila calle arbolada. El precio era más alto, pero Kayla podía permitírselo. El dinero de la venta de su antiguo piso le daba cierta libertad financiera. Se mudó en noviembre, cuando ya caían las primeras nevadas frente a su ventana. El nuevo piso era luminoso, espacioso, y Kayla compró muebles nuevos, sencillos, funcionales, sin adornos innecesarios. Un sofá, una mesa, una cama, algunas estanterías para libros. Nada que le recordara al pasado. Arregló el espacio como quiso, sin consultar a nadie, sin ajustarse a los gustos de los demás. También hubo cambios en el trabajo. Le pidieron que dirigiera un nuevo proyecto, la renovación de un antiguo edificio industrial para convertirlo en un centro de oficinas. Era una tarea compleja, que requería un compromiso total, y Kayla aceptó sin dudarlo. El trabajo la distraía, llenaba sus días, sin dejarle tiempo para pensar en lo que fue y en lo que podría haber sido. La vida no se había vuelto feliz o libre en el sentido romántico que suele atribuirse a los nuevos empeños. Simplemente se había vuelto diferente. Kayla se levantaba por la mañana, iba a trabajar, volvía a casa, a veces se reunía con colegas, a veces pasaba el fin de semana sola, sin grandes planes, sin intentos de empezar de nuevo su vida o encontrarse a sí misma. Simplemente vivía día a día sin mirar atrás y sin mirar adelante. Era un diciembre frío y nevado. Kayla terminó la mayor parte de su proyecto y se tomó unos días de descanso. El sábado se levantó tarde, tomó café en la cocina, miró por la ventana los copos de nieve que se arremolinaban tras el cristal, se vistió y salió. Paseó por el centro de la ciudad,
Entró en una librería y compró un par de libros que hacía tiempo que quería leer. Luego fui a un pequeño café en la esquina de la calle, donde nunca había estado antes. La cafetería estaba casi vacía, solo unas pocas personas sentadas en las mesas, mirando sus teléfonos u ordenadores portátiles. Sonaba música tranquila, algo de jazz, discreta. Kayla pidió un capuchino, se sentó junto a la ventana y miró hacia la calle, donde la gente se apresuraba en sus quehaceres, envuelta en bufandas y chaquetas. La nieve seguía cayendo y cubría las aceras con una fina capa blanca. Sorbe su café, caliente, con un ligero amargor, y siente un agradable calor que le recorre el cuerpo. Al otro lado de la ventana pasaba un autobús salpicando nieve, una mujer con un perro, luego un hombre con un niño a hombros. Una vida corriente, un día corriente. Kayla no pensaba en el pasado, en Neville, en Gladys, en los 20 años que habían resultado estar construidos sobre mentiras. No pensaba en el futuro, en lo que pasaría dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años. Simplemente se sentaba, bebía café y miraba por la ventana. Y había algo relajante, simple en ese momento, sin ilusiones, sin expectativas, sin tratar de encontrar sentido donde no lo había. Terminó el café, dejó la taza sobre la mesa y se quedó sentada un rato más, mirando la nieve por la ventana. Luego se levantó, se puso la chaqueta y salió, donde el aire frío le golpeó la cara y los copos de nieve se arremolinaron a su alrededor, posándose sobre su pelo y sus hombros. Kayla caminó por la calle, tomándose su tiempo, y con cada paso se sentía más ligera, como si algo pesado que había estado cargando todos estos meses por fin se hubiera soltado.